Cerrar los ojos y sentir el dolor puede parecer, a primera vista, como entregarse a la desesperanza. ¿Quién querría habitar ese espacio donde el alma se desgarra y la noche interior parece no tener amanecer? Sin embargo, es precisamente allí, en lo más oscuro de nuestra herida, donde Dios comienza a hablar con voz baja, casi imperceptible, pero inmensamente verdadera. El sufrimiento tiene esa cualidad misteriosa. No nos grita, nos desnuda. Y en ese despojo, si uno no se encierra en su propia amargura, puede empezar a escuchar una voz que no es la suya, una voz que consuela sin prometer salidas fáciles, pero que sostiene. ¿No es acaso ese el principio de la fe? No entender, pero confiar. No controlar, sino rendirse. San Juan de la Cruz lo llamaba la noche oscura del alma, no porque fuera una ausencia total, sino porque los sentidos del alma deben apagarse para que se despierte el sentido de Dios. En los días más pesados, cuando la oración parece un eco vacío y la esperanza se escapa por entre los dedos, la tentación es la del abandono. Pero justamente ahí comienza el milagro escondido, cuando el alma, aún sin fuerza, elige mirar al cielo. Señor, no entiendo este dolor, pero lo pongo en tus manos. Entra en mi herida y quédate allí conmigo. Esta oración, sencilla y sin adornos, tiene el poder de abrir grietas de luz en medio del llanto. Porque no es la elocuencia lo que Dios escucha, sino la verdad desnuda del corazón. Si hoy estás herido, si hay un peso que aplasta tu interior, te invito a repetir esta oración en silencio, sin prisa, como quien deja que el alma respire. Señor, entra en mi herida y quédate allí conmigo. Hazlo cada mañana, no como un deber, sino como un acto de amor. Antes de comenzar tu día, antes de encender la rutina, siéntate, respira y entrégale ese dolor, incluso si no sabes ponerle nombre. ¿Qué podría cambiar en tu día si cada amanecer comenzara con esa pequeña rendición? Las Sagradas Escrituras nos revelan una verdad conmovedora. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como es debido, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Esta es una promesa real, concreta. No se trata de oraciones perfectas, ni de fórmulas secretas. El mismo Dios, desde dentro de tu alma, ora contigo. Cuando ya no sabes qué decir, cuando el llanto es lo único que sale, incluso ahí estás orando, porque el Espíritu ora en ti. ¿Te das cuenta de lo profundamente consolador que es esto? No estás solo, aunque todo en ti lo grite. No estás perdido, aunque no veas salida. Y si hoy te cuesta creerlo, no te culpes. Solo repite con humildad: Señor, entra en mi herida y quédate allí conmigo. Cada palabra pronunciada desde el abismo es una semilla sembrada en el cielo. Y Dios, aunque parezca ausente, nunca deja de escuchar. Suscríbete si estas palabras encuentran eco en tu corazón. Tal vez no tengas respuestas, pero sí puedes tener compañía en el camino. Aquí, juntos, paso a paso, en oración, en silencio y en luz. Hay heridas que no se ven, pero que marcan toda una vida. Algunas nacen en un instante, otras se van formando lentamente, como una gota que cae siempre sobre el mismo lugar del alma. El dolor, cuando se alarga en el tiempo, corre el riesgo de convertirse en una identidad. Soy mi sufrimiento, susurra el corazón cansado, pero no es verdad. Tú no eres tu dolor. Eres hijo amado de Dios, incluso si hoy no puedes sentirlo. Y si dudas de eso, detente un momento y mira hacia atrás, hacia aquellos que, como tú, sufrieron y encontraron a Dios precisamente en medio de su ruina. Uno de ellos fue Íñigo de Loyola, un joven noble, valiente, soñador, que vivía para la gloria y los honores del mundo. Tenía planes, tenía fuerza, tenía mundo.
hasta que una bala de cañón le quebró la pierna y con ella todos sus sueños. En esa cama forzada, sin posibilidad de moverse, Íñigo pidió libros de caballería, pero el destino, o más bien la providencia, solo puso a su alcance vidas de santos y la vida de Cristo. Sin quererlo, sin planearlo, empezó a leer, y algo comenzó a arder en su interior. El mismo joven que soñaba con castillos y coronas, empezó a imaginar una vida entregada a Dios. Aquel dolor físico se volvió una escuela espiritual. La herida que lo detuvo, lo salvó. ¿No es misterioso cómo a veces aquello que nos rompe es lo que más profundamente nos reconstruye? Lo que vivió Ignacio no fue un acto mágico ni un consuelo superficial. Fue un proceso interior, lento y profundo, en el que la gracia fue actuando mientras él, herido y humillado, se abría a algo nuevo. ¿Y si también tú pudieras hacer de tu dolor una escuela? ¿Y si el sufrimiento que hoy te pesa fuera en realidad un llamado a mirar hacia adentro? No para quedarte encerrado, sino para abrir una ventana hacia lo eterno. Ignacio no huyó del dolor, lo miró de frente y permitió que lo transformara. Aprendió a leer los movimientos interiores del alma, a discernir entre la tristeza que encierra y la que lleva a Dios. Esa sabiduría brotó precisamente del lecho del dolor. Él no habría fundado la Compañía de Jesús si no hubiera sido herido. No habría sido guía de tantos si no hubiera sido quebrado. ¿Y tú? ¿Qué podrías llegar a ser si dejaras que Dios actúe incluso en tu herida más profunda? No se trata de romantizar el sufrimiento, ni de pedirlo. Jesús mismo lloró, tembló, suplicó al Padre en Getsemaní. Pero tampoco lo evitó. Lo abrazó, lo ofreció, lo llenó de sentido. Hay dolores que no se entienden, pero sí pueden ser ofrecidos, y al hacerlo, se convierten en una fuerza invisible que transforma el mundo. Hoy, tal vez no tienes respuestas, pero puedes tener dirección. Puedes permitirte la pregunta, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de este dolor? No respondas rápido. Escucha en silencio. Observa con el corazón. Recuerda a Ignacio. Y ahora dime, ¿has vivido una experiencia donde el sufrimiento te abrió a una nueva forma de fe? Un momento en el que, sin esperarlo, Dios te salió al encuentro en medio de tu fragilidad. Te leo en los comentarios. A veces tu historia puede ser la luz que otro necesita. Hay momentos en los que el alma ya no sabe hablar. El dolor ha sido tan largo o tan hondo que incluso las palabras parecen huecas. Ya no salen oraciones largas ni frases elevadas. Solo queda un murmullo interno, una súplica sin forma. Y sin embargo, en ese estado de aparente vacío, la oración puede volverse más verdadera que nunca. Porque ya no es el pensamiento el que reza, sino el corazón desnudo. Es allí donde la oración más simple, dicha desde la herida, se convierte en un acto profundo de comunión con Dios. No se trata de decir mucho, sino de decir de verdades. Una sola frase puede abrir el cielo. Una palabra puede atraer al Espíritu Santo. Y cuando uno ya no puede más, repetir con humildad, Jesús, confío en ti, puede ser más poderoso que un largo discurso. A lo largo de los siglos, los santos han comprendido este misterio. Han sabido que en ciertos momentos las palabras sobran y el silencio orante lo dice todo. Santa Teresa de Lisieux, por ejemplo, en su enfermedad final, cuando ya no podía meditar ni leer, repetía solo, todo es gracia. No porque no sintiera el dolor, sino porque sabía que incluso eso podía ser ofrecido y transformado. La oración no es un deber impuesto, es un encuentro ofrecido. Y cuando más quebrado estás, más profundamente puedes entrar en ese lugar donde Dios te espera sin exigir nada, solo recibiéndote. Por eso, no temas si no puedes orar como antes. No temas si tu oración es una lágrima, una respiración profunda
o una frase corta que apenas alcanzas a susurrar. Tal vez esa sea tu oración más real. Hoy te propongo una práctica muy sencilla, pero profundamente transformadora. Cada noche, antes de dormir, coloca tus manos sobre el pecho y di despacio: Señor, quédate conmigo esta noche. Entra en mi herida y descansa en ella. No lo digas con apuro. Deja que tu alma lo diga por ti. Luego quédate en silencio. No esperes sensaciones, solo entrega. Hazlo cada noche durante 7 días. Es un gesto pequeño, pero si lo haces con fe, te sorprenderás de cómo el alma empieza a respirar de nuevo. Dios no busca grandeza exterior, busca entrega interior. Y si alguna vez, en medio de la noche, te despiertas con angustia o tristeza, repite esta otra oración, nacida del corazón de los pobres de espíritu. Jesús, tú sabes. Jesús, tú ves. Jesús, tú puedes. Estas 3 frases dichas con fe se convierten en un puente hacia la paz. No hay necesidad de entender todo, solo de confiar. Como dice el Evangelio, cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No sean como ellos, porque el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mateo 6, 7 al 8. Esta es la verdad profunda que sostiene la oración en el dolor. Dios ya está contigo, incluso antes de que hables. No estás llamado a hacer oraciones perfectas, sino a entregar tu corazón. Y si ese corazón hoy está roto, aún mejor, porque Dios tiene una predilección por los corazones heridos. Allí habita con ternura, ahí sana con paciencia, ahí transforma con amor. Por eso, esta noche cuando estés a solas, no digas mucho, solo repite con el alma abierta: Señor, quédate conmigo esta noche, y deja que Él haga el resto. El dolor en su forma más cruda a veces parece un abismo sin fin. Nos lleva a un lugar donde los sentidos se apagan y la mente no sabe hacia dónde orientarse. Sin embargo, en medio de esa oscuridad existe una promesa que no puede ser quebrantada. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. Este versículo nos recuerda que la presencia de Dios nunca nos abandona, incluso cuando las sombras nos rodean. Cuando el alma está rota, cuando todo parece perdido, Él no se aleja. Está allí, en la quietud, esperando que nos entreguemos a Él, como el buen pastor que guía a sus ovejas, incluso en los momentos más oscuros. El gran misterio de la fe cristiana es precisamente este, la cercanía de Dios en el sufrimiento. Jesús, en su vida y en su pasión, nunca estuvo distante del dolor humano. En la cruz, cuando su cuerpo estaba marcado por los clavos y su alma se encontraba sumida en una desesperación inimaginable, no solo nos mostró el amor de Dios, sino que asumió el dolor de la humanidad para redimirlo. La cruz no es solo el instrumento de su sacrificio, sino también el lugar donde se encuentra la compasión más profunda de Dios hacia nosotros. Él que era sin pecado, se hizo pecado por nosotros. Él que nunca sufrió, asumió el sufrimiento de todos. ¿Qué puedes imaginar un amor más grande? No fue la ausencia de dolor lo que le permitió salvarnos, sino su capacidad para abrazar el dolor y transformarlo en salvación. Dios no promete que nunca pasaremos por el sufrimiento, sino que nos promete que no estaremos solos en medio de él. Esa es la promesa que debemos aferrarnos en los momentos de oscuridad. En la vida de muchos santos encontramos un eco de esta verdad. Santa Teresa de Ávila, en sus momentos de enfermedad y sufrimiento, no buscaba evitar el dolor, sino encontrar en él la cercanía de Dios. En sus escritos habla de cómo, incluso cuando su cuerpo estaba debilitado por la enfermedad, su alma se sentía más cerca de Dios que nunca. Ella entendió que el sufrimiento, cuando se ofrece con amor, puede convertirse en una forma de acercarse a Cristo. La cruz es la escalera que sube al cielo, escribió Teresa, no como una idea romántica,
sino como una experiencia vivida. El sufrimiento no es el fin, sino el medio para entrar más profundamente en la vida de Dios. Tal vez ahora mismo estés atravesando un sufrimiento que parece no tener fin. Quizás sientas que las sombras te envuelven y que el peso del dolor te hace imposible ver más allá. Pero en esos momentos debes recordar que el Espíritu Santo está orando en ti, incluso cuando tú no puedes encontrar palabras. La Escritura nos asegura que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Cuando no puedes orar, cuando tus palabras se acaban, el Espíritu es quien se hace cargo de tu oración. Él es la voz que llega a Dios cuando no podemos decir nada más. ¿No es este un consuelo indescriptible? Sabemos que incluso en nuestro dolor más profundo, no estamos abandonados. Te invito a que esta noche, antes de dormir, medites en este versículo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Reflexiona sobre cómo en tu dolor puedes confiar en que Él te guía, te cuida, te sostiene. Aunque no entiendas el sufrimiento, aunque no encuentres respuestas, puedes confiar en su presencia. Hazlo como una oración silenciosa. Si te es difícil encontrar palabras, no te preocupes, déjale todo a Él. Confía en que su amor está conociendo y abrazando tu dolor, incluso en este momento. Al concluir este momento de oración, repite en tu corazón: Tú estás conmigo, Señor. Hazlo como una declaración de fe. No importa cuán grande sea la oscuridad, no importa cuán grande sea la tormenta, Él está contigo. Cada vez que repitas esta frase, recuerda que, al igual que el buen pastor, Él te guía a través del valle de sombra de muerte, no para evitar el dolor, sino para redimirlo, para darle sentido y convertirlo en una oportunidad para experimentar su amor de manera más profunda. Al final de este día, entrega todo lo que eres y todo lo que llevas dentro al Señor. Hazlo con confianza. La cruz no es el final de la historia, sino el medio de la resurrección. Tu dolor, si lo entregas a Él, se transforma en una fuente de gracia. Y en esa transformación, en ese abrazo divino, encontrarás consuelo, fortaleza y, sobre todo, la certeza de que no estás solo. Dios está contigo, ahora y siempre. Cuando el alma se encuentra exhausta, cuando ya no puede encontrar palabras que consuelen el peso del dolor, la Iglesia, como madre sabia, nos enseña a no mirar únicamente el sufrimiento en su aparente desolación, sino a verlo a través de la luz de Cristo. El dolor no es solo algo que evitar, sino algo que, transformado, tiene la capacidad de unirnos más profundamente a Dios. La Iglesia nos invita a participar en la pasión de Cristo, a comprender que el sufrimiento tiene un sentido redentor. Cuando nos unimos a Cristo en su sufrimiento, nuestra cruz se convierte en una puerta a la resurrección. San Pablo, en su carta a los Colosenses, expresa: «Ahora me regocijo en mis padecimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia». Este misterio, tan profundo, nos invita a ofrecer nuestros propios sufrimientos, como hizo Jesús, para la salvación de los demás y nuestra propia santificación. Tomemos el ejemplo de San Francisco de Asís. En su vida, Francisco no buscaba el sufrimiento como un fin en sí mismo. Sin embargo, al recibir los estigmas, aquellas marcas visibles de la pasión de Cristo, entendió que el sufrimiento puede ser un vehículo para acercarnos a Dios. No se trataba solo de un sufrimiento físico, sino de una identificación profunda con la pasión del Señor. Y sin embargo, Francisco no cayó en la trampa del desespero ni de la autocompasión. Al contrario, su sufrimiento lo llenó de una alegría inexplicable, porque comprendió que, al vivir de manera tan cercana a Cristo, él estaba participando del misterio más grande, la salvación del mundo. Francisco enseñó a todos nosotros que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios con amor, puede ser transformado en una fuente de gracia. Al pensar en nuestra propia vida, podemos preguntarnos: ¿qué haría Dios con mi dolor? A veces parece que todo lo que tenemos es un mar de incertidumbre y una espesa niebla que no nos permite ver el horizonte. Sin embargo,
La invitación cristiana es a ofrecer todo ese dolor, esa angustia, esa pregunta sin respuesta. Ofrecerlo no como algo para escapar, sino como una oración viva, que se une a la oración de Cristo en la cruz. De esta manera, incluso nuestro sufrimiento se convierte en una acción de gracia. Cada vez que experimentamos una herida, ya sea en el cuerpo, el alma o el espíritu, podemos ofrecerla como un sacrificio agradable a Dios y de esa manera encontrar un propósito redentor en ella. El sufrimiento no es en vano si lo colocamos en las manos de Dios. De hecho, el mismo Jesús, en su agonía, nos mostró cómo orar cuando el sufrimiento parece insostenible. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este momento de angustia, Jesús no evitó la prueba, sino que aceptó la voluntad del Padre, sabiendo que en ella se encontraba la salvación del mundo. Este es el misterio profundo de nuestra fe. El dolor no es el fin, sino el principio de algo más grande. Es el lugar donde la misericordia y la gracia se encuentran. Y cuando, como Jesús, somos capaces de entregarnos en el sufrimiento, no con resignación, sino con esperanza, algo nuevo comienza a nacer. Hoy te invito a seguir este camino de transformación. No busques el sufrimiento ni te complazcas en él, pero cuando llegue, ofrece cada dolor, cada angustia, como una oración. Puedes hacerlo de esta manera. Señor, acepto este sufrimiento como una oportunidad para acercarme más a ti. Te ofrezco mi dolor para que sea usado en tu obra redentora. Repite esta oración cada vez que el sufrimiento se cruce en tu camino. No importa si el dolor es físico, emocional o espiritual. Esta oración tiene el poder de cambiar la forma en que lo vives. Es importante recordar que el sufrimiento redentor no es un acto solitario. La comunidad de la iglesia está allí para sostenernos, y a veces Dios usa a otros para compartir nuestra carga. En esos momentos, cuando el peso parece demasiado grande, busca a tus hermanos en la fe. Ellos, como el buen samaritano, te levantarán. Y también tú, cuando veas a alguien que sufre, haz lo que puedas para aliviar su dolor. La cruz no es solo personal, es comunitaria. Todos estamos llamados a llevar las cargas unos de otros y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2. El sufrimiento ofrecido no solo tiene poder para transformar nuestras vidas, sino también para transformar el mundo. Es un misterio profundo, uno que solo puede entenderse plenamente en la luz de la fe. Como el mismo Jesús lo dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Nuestro sufrimiento, cuando se entrega a Dios, se convierte en semilla de vida. A través de él podemos dar frutos de amor, compasión y esperanza para los demás. Finalmente, al concluir este momento de reflexión, recuerda que no estás solo. Cristo camina contigo y el Espíritu Santo te fortalece. El dolor no es el fin de la historia. La cruz, en su aparente derrota, es en realidad la victoria de la vida. Y tú, al ofrecer tu sufrimiento, te unes a esa victoria. Que como el apóstol Pablo, puedas decir en tu corazón, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 10:10, porque es en el sufrimiento donde el poder de Dios se perfecciona.